En vivo, desde La Octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Después de las protestas masivas que le obligaron a renunciar, el presidente de Sri Lanka huyó del país asiático en un jet militar. Las imágenes de la toma del Palacio Presidencial le dieron la vuelta al mundo. Pero no solo es Sri Lanka. Hay descontento en varios países del mundo como Países Bajos, uno de los países agroexportadores más importantes del mundo, donde los granjeros ven como amenaza letal las medidas de su gobierno, afirmando que sus autoridades actúan como si los agricultores fueran una piedra en su camino. La inconformidad se extiende en países como Alemania, Argentina, Panamá y un largo etcétera. Azotado por la inflación, las desigualdades y la incertidumbre que genera el cambio de paradigma anunciado por organizaciones como la del Foro Económico Mundial. ¿Hacia dónde nos quieren llevar quienes dirigen los destinos de la humanidad? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a este espacio que es En Contexto aquí en La Octava. Y tal como lo estamos ilustrando ya en la introducción del programa, hay inquietud, hay descontento, hay manifestaciones en diferentes partes del mundo, en el ámbito del continente americano, en Europa, en Asia, en diferentes partes. ¿Cuál es la razón de estas manifestaciones? Especial interés ha levantado ya de manera tardía, porque ya lleva tiempo las manifestaciones en Sri Lanka. Sin embargo, lo que impactó al mundo y a las televisoras fue la toma del Palacio presidencial, que incluso le dieron la vuelta al mundo las escenas de la gente de este país metiéndose a la alberca de este Palacio Presidencial. Pero más allá de esa situación, ¿qué está pasando en otros países? Por ejemplo, Países Bajos, que mucha gente le sigue diciendo Holanda. Holanda es parte de los Países Bajos. Ahí con tractores llegaron a Ámsterdam, la capital, incluso hubo una represión al grado de que la policía llegó a tirar balazos a los agricultores en el civilizado país que muchos refieren como Holanda, repito, que debe ser denominado Países Bajos, en inglés Netherlands. Voy con mi compañera Bianca Aguirre para que nos haga un recuento de estas manifestaciones en diferentes partes del mundo. Actualmente, las desigualdades mundiales de riqueza son más pronunciadas. Algunos países han experimentado incrementos espectaculares de la desigualdad, incluidos Estados Unidos, Rusia e India, mientras que otros países como los europeos y China han experimentado aumentos relativamente menores. Pero también hay desigualdad entre ricos y multimillonarios mundiales. La pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania han sido detonantes, mismos que han llevado a escenarios de protestas masivas, como ocurrió hace unos días en Sri Lanka, en donde la crisis económica provocó que los manifestantes irrumpieran en la residencia oficial. La inflación ha provocado que el hambre empeore desde principios de este año, además de que Sri Lanka ha sufrido profundamente la escasez de gasolina y electricidad. En 2020, en Chile, se declaró estado de emergencia para la región metropolitana, debido a las manifestaciones realizadas por ciudadanos en contra del alza en la tarifa del metro. Las protestas en Egipto de 2019 consistieron en una serie de manifestaciones de miles de personas en El Cairo, Alejandría, Damieta y otras ciudades en las que los manifestantes pidieron que el presidente Abdel Fattah el-Sisi fuera removido del poder. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y en octubre se habían realizado 4.300 detenciones arbitrarias.
Ciudades que se han convertido como ollas de presión, en las que la desesperación e inestabilidad terminan por estallar. Para La Octava, Bianca Aguirre. Bien, estimados amigos, desde el año 2019 la Organización de las Naciones Unidas ya advertía acerca de futuras manifestaciones en el mundo, teniendo como telón de fondo la desigualdad. Sin embargo, en el caso específico de Países Bajos, como les decía al principio, está una clara respuesta a lo que se conoce como el Great Reset o el reseteo del planeta Tierra, del cual se habla muy poco en los medios de comunicación y que nos embarran pues muy seguido personajes como Klaus Schwab, que es el fundador y dirigente del Foro Económico Mundial. O sea que no es solamente la desigualdad así como siempre, sino que hay algo muy específico del cambio de paradigma, y por eso la pregunta: ¿hacia dónde nos quieren llevar los representantes de las élites mundiales? De tal suerte que tengo invitados esta noche aquí en Contexto para platicar acerca de este tema. Inicio dándole las gracias a Jorge McFood, escritor y profesor de estudios internacionales en Jacksonville University, allá de la Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También voy con el doctor en filosofía y presidente de la Fundación Red de Estudios para el Desarrollo Social, Fernando Buenabad, a quien saludo con mucho gusto hasta la Argentina. Y voy también con Aníbal Garzón. Nuevamente tenemos el privilegio de contar con su presencia. Él es sociólogo, comunicador y especialista en relaciones internacionales. Pues muy buenas noches a los tres, y voy a iniciar precisamente con el doctor Jorge McFood. Jorge, ¿a qué obedece, en tu opinión, estas manifestaciones que se están registrando Panamá, Alemania, por todos lados, por todas partes del mundo? ¿Qué tal, Rubén? Un gusto estar con Fernando y Aníbal. Bien breve. Primero, que esto es una tendencia a lo largo de la historia, desde la prehistoria, todos los sistemas socioeconómicos tendieron a radicalizar la desigualdad, y mucho más el sistema actual capitalista y neoliberal, que está en casi supongamos en su etapa final. Alguien dijo que el capitalismo tiene los siglos contados, pero es evidente que en este momento no está funcionando, el sistema no está funcionando. En el caso concreto que mencionas de Holanda, de Europa, de muchos otros países, obviamente tenemos problemas específicos como la guerra en Ucrania, el corte de suministro, etcétera. Pero a largo plazo, recordemos, todo ese mundo desarrollado tan bonito y que dio cátedra al resto del mundo sobre cómo es el progreso, cómo es el ser civilizado, se hizo en base a la esclavitud y en base al imperialismo y en base a la explotación y al saqueo de otros continentes. Si América del Sur o México o cualquier otra región del mundo hubiese expoliado, hubiese robado toneladas y toneladas de oro a Asia, África, Europa, también daríamos cátedra de cómo es ser bonitos y de moral alta y saber cómo hacer las cosas, y seríamos desarrollados. Esa no es la situación que tenemos hoy en día. Obviamente que todavía hay una inercia de desarrollo en Europa y en otros lados, pero todavía el oro está robado, está ahí en toneladas guardado en la oscuridad. Pero la situación anterior, imperialista o neoimperial, ya se va reduciendo. Entonces es natural que las cosas se vayan equilibrando, y la gente, por ejemplo, acá en Estados Unidos, no lo entienda, pero lo siente que ya se está dejando de ser los números uno que dictaban lo que debían hacer los otros países. Y en nombre de la libertad y libre mercado imponemos a fuerzas de golpes de estados lo que deben hacer los demás en beneficio nuestro. Entonces, cuando esas cosas van cambiando, obviamente que el mundo llamado rico desarrollado comienza también a sufrirlo. Pero, y no quiero ser muy largo porque hay otros dos invitados, pero el sistema también está casi en sus últimas, inevitablemente por el gran desarrollo tecnológico, la robotización, la inteligencia artificial. Obviamente que toda esa concentración de progreso de la humanidad que se está acelerando, está siendo secuestrado por la élite mundial, la financiera, aquellos puñados de hombres que tienen más o tienen la mitad de la riqueza del mundo. ¿Cómo lo han hecho eso? Secuestrando. Ellos no han creado ninguna riqueza, la han secuestrado. Y obviamente que el resto del mundo comienza a sentirse bastante incómodo y comienza a reclamar. Es natural.
Jorge, muchísimas gracias. Mira, voy a pasar con Fernando Buenabad. Fernando, te saludo con mucho gusto. Le voy a pedir a Ricardo Fuentes, mi productor, si pone en pantalla una nota que viene precisamente del diario argentino, página 12, que me parece espeluznante. Ahorita que la ponga en pantalla me dices cuando ya la tengas, mi querido Ricardo. Pero la nota de página 12 dice, ¿tomar alcohol o antidepresivos? Son los consejos del canciller de Austria para enfrentar la inflación en la Unión Europea. Tomar alcohol o antidepresivos. Yo corría inmediatamente a este canciller, salvo que todo el mundo esté de acuerdo con esta solución para enfrentar la inflación. Viene en página 12 Fernando Buenabad. Rubén, un abrazo, siempre agradecido por tu convocatoria. Saludo desde luego a Jorge y Aníbal por esta oportunidad. Ya tenemos claro, coincido con Jorge, que tenemos un proceso en el que el capitalismo está agonizando, ¿no? Una agonía larga, por cierto, que está costándole a la humanidad mucho, una agonía que está intoxicando a los pueblos con su proceso de degradación, degradación que recorre todos los espacios, no solamente económicos, también morales, ¿no? de los pueblos, de las culturas, de las tradiciones, de lo que somos cada cual con nuestras diferencias. Nos está golpeando el capitalismo severamente en todos estos niveles. No es solamente un problema de usurpación de riquezas que se han concentrado en unas cuantas manos. Son unas cuantas manos desesperadas por mantener su poder, por mantener su hegemonía, y a cualquier costo están atacando hoy en esta fase a la especie humana, ¿no? Y podríamos necesariamente entrar en una reflexión filosófica sobre el destino de la humanidad. Tu pregunta, Rubén, de hacia dónde nos llevan estos poderes concentrados, estas mafias, este imperialismo, ¿no? Hacia dónde nos lleva. Y hacia dónde nos lleva y en qué condiciones estamos también. Porque al mismo tiempo que ocurre este proceso de degradación política, social, repito, moral, ética por todo el mundo, al mismo tiempo ahí en esa contradicción, en el corazón de este proceso de agonía, está naciendo un proceso de conciencia de los pueblos que está marcando pautas también de cómo estamos aprendiendo a visibilizar esta agonía y cómo estamos aprendiendo a releer los estragos de esta situación mundial, ¿no? Yo creo que hay una corriente muy fuerte a nivel internacional hoy por un humanismo de nuevo género. Creo que ese humanismo de nuevo género está poniendo los ojos en cosas muy concretas que saltan a la vista porque ofenden, como esta noticia del diario Página 12, pero como la desfachatez de un asesor del presidente de Estados Unidos que hacía con todo desparpajo, dice que bueno, que es un trabajo dar golpes de Estado y que ellos se especializan en eso, y lo dicen así con esta obscenidad macabra, ¿no? Mientras tanto, estamos viendo pueblos que ayer mismo el centro de la ciudad de Buenos Aires estuvo plagado por movimientos y manifestaciones populares que vinieron a decirle al propio gobierno de Alberto Fernández que esto no puede seguir así, que no puede seguir entregándose la riqueza del país al Fondo Monetario Internacional, que no puede estar el pueblo argentino sometido a los estragos de esta agonía del capitalismo, y que estamos en un escenario de una contienda política que tiene que resolverse de manera profunda, radical, digo de raíz, y que no admite demoras porque está costando demasiado a la especie humana, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan? Hacia una confrontación cada vez más aguda, hacia una confrontación cada vez más irrenunciable, en la que se vuelve insostenible la hegemonía de unos cuantos frente al desastre de la inmensa mayoría de los seres humanos. Fíjese que en otro espacio entrevisté recientemente a Quique Romero, un argentino, sobre este tema de las manifestaciones, y él me decía que
Domingo Perón, el general Perón, decía que la víscera más sensible del ser humano es la cartera y que en estas movilizaciones a nivel mundial no es tanto que haya una concienciación de la gente en contra de la élite global, como publicó Newsweek, sino que en realidad le llegó nuevamente a la cartera y que por eso están saliendo a la calle. Y si ya se resolviera el tema de la cartera, vuelven a la normalidad y ya no cuestionan a las élites. ¿Qué opinas, Aníbal Garzón, acerca de esto que comparto, que me dijo recientemente Quique Romero? Gracias por la invitación, Rubén. Un abrazo también a los dos compañeros. Bien, yo creo que al final lo que está aquí, ¿no?, a nivel del marco teórico es, de la óptica marxista, lo de que es clase en sí a clase para sí. Claro que es verdad, ¿no?, que hay una clase social trabajadora, donde muchas veces incluso nos acaban diciendo que es una clase media. Es esa clase media donde de repente pierde un poder adquisitivo y sale en esa lucha, ¿no?, para defender su poder adquisitivo, pero no para cambiar lo que es el sistema. El hecho es, si de repente vive bien dentro del capitalismo, puede ser que, ¿no?, esa gente no salga, pero cuando haya el efecto Iguazú, ¿no?, como se le llamaba en una movilización que hubo de trabajadores de Sintel aquí en España, que es como el río Iguazú, que de repente hay una bajada de agua y ahí viene lo que es el colapso económico y te afecta la vida cotidiana. Eso finalmente tiene relación con lo que comentabas de esa nota, ¿no?, del canciller austriaco, donde dice que tenemos que tomar alcohol o antidepresivos. ¿Qué está sucediendo? Que se está individualizando las luchas sociales. Si yo, por ejemplo, pues vivo bien, en una clase media, tengo un poder adquisitivo, no voy a salir a protestar, pero si entonces vivo mal, entonces sí que tengo que salir a protestar. No tenemos esa dimensión colectiva, que ahí vendría el concepto de clase para sí. Hay una clase social, existe dentro del capitalismo las estructuras sociales con su choque y sus dialécticas, pero una cosa es las condiciones objetivas que hay y otra es mi condición subjetiva, ¿no?, de yo tener la conciencia de movilización. Y muchas veces se va por algunos aspectos particulares de mejorar un convenio laboral, mejorar una situación, un salario, pero no lo que se ve en su momento, que todo está enlazado en un sistema capitalista, en un sistema más neoliberal, que todo lo que está pasando en diferentes países del mundo viene justamente de un tratado que se llevó a cabo con la fundación de la OMC en el 94, y esos tratados de libre comercio, que acababan relacionando a todos los países, donde se perdía una soberanía donde los países potenciaban la exportación e importación, ¿no?, y siendo mucho más vulnerables en diferentes aspectos, como el caso estamos viendo ahora europeo en el tema energético, ¿no? Se quitó el carbón en su momento y de repente la compra a lo mejor de gas a países como Rusia, Estados Unidos o el norte de África, y ahora mismo se ven en un problema mayor. Lo que está sucediendo es que esa globalización es toda una quimera, es una falacia. Lo que hay que potenciar siempre es la soberanía nacional, la soberanía propia de los pueblos, y a partir de ahí ver cuál es el excedente para poder exportar, pero primero cubrir sus necesidades y sobre todo potenciar con el máximo de integración y de cooperación. Y esto no es propio del sistema capitalista, y es lo que estamos viendo actualmente en las movilizaciones que hay, ¿no? Hemos dicho ya Holanda, en el tema de Alemania, lo que ha sucedido, por ejemplo, ¿no?, también en Asia, lo que estamos viendo de dimisiones en algunos presidentes, primeros ministros, perdón, como el caso de Italia, que se ha llevado ya un debate, el tema de Estonia, el tema de Bulgaria. O sea, que estamos en una situación ahora mismo de diferentes complicaciones internacionales, pero yo creo que la base de todo es la decadencia de ese modelo neoliberal que nos lo implementaba, ¿no?, como el único modelo, el fin de la historia, el fin de las ideologías, y está colapsado porque no es sostenible. Y ahí lo estamos viendo, que ni es sostenible, ni siquiera está llevando a cabo el lograr lo que son los objetivos del milenio, que no los consiguió en el 2015, ni tampoco en ese modelo vamos a conseguir los objetivos del 2030. Por lo tanto, ese es el fondo de la cuestión, ¿no?, de que no es un modelo que sea válido para la población mundial, por decirlo así. Claro, Aníbal, por ejemplo, acá en el ámbito latinoamericano, recientemente en Ecuador, en contra de Guillermo Lasso, en Panamá, es tremendo. Jorge, alguna vez que tuve la oportunidad, hace ya muchos años, en 1994, de entrevistar al entonces subcomandante Marcos, yo le decía, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuba? ¿Cuba es lo que propones para el mundo? Y me dijo, no, todo hay que reinventarlo, me dijo entonces el subcomandante Marcos. Hablábamos ahorita de toda esta crisis del neoliberalismo, del capitalismo. Sin embargo, desde las élites, el Foro Económico Mundial nos dice, hay que reinventarlo todo, to build back better, o sea, construir desde atrás mejor.
y hacer un reseteo del planeta, e incluso que la pandemia era una gran oportunidad. Por un lado pregunto eso, y por el otro, bueno, ¿con qué sustituimos a este neoliberalismo? ¿Con cuál socialismo? Yo de repente pienso que el socialismo del siglo XXI como que todavía está por inventarse. No sé si estoy bien, Jorge. Sí, planteaste, Rubén, muchos puntos ahí. Ahora, para ser muy breve, cuando no está bien, cuando se dice Cuba sí o Cuba no, bueno, yo tampoco propongo Cuba como el modelo, pero no se puede hablar de Cuba como si fuera una isla. Es una isla geográficamente, pero globalmente no es una isla. Es decir, si vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar del imperialismo que la ha bloqueado, la ha saqueado por más de un siglo, desde la prensa amarilla del siglo XIX, y continuamos, la Plata Amendment, Guantánamo, donde se violan los derechos humanos, etc. No, es decir, no es que haya un modelo que vino del espacio llamado Cuba, es una consecuencia de todo un tema mucho más global y mucho más importante, que es el imperialismo global. Eso no podemos descartar una cosa de la otra. Ahora, hace 20 años hemos publicado hasta el hastío, y estoy seguro que Aníbal y Fernando, para ellos no será ninguna novedad, pero lo hemos dicho 1000 veces. Estamos sobre dos bombas de tiempo. Una es el cambio climático, y la otra es la gran diferencia que va creciendo, diferencias sociales, que cada vez es mayor, que algunos apologistas dicen, bueno, pues es necesaria la diferencia porque ahora los pobres son menos pobres que antes, pero por Dios, ¿acaso vamos a esperar o pretender de que con todo el progreso que la humanidad ha hecho durante miles de años, que ha hecho en ciencia, en tecnología, en pensamiento social y filosófico, en democracia, en derechos humanos, toda esa resistencia, toda esa creatividad que ha sido secuestrada por las élites, no van a generar progreso, no van a reducir el hambre? ¿Para qué entonces tanto progreso? Es inevitable. Lo que pasa es que, repito, se ha secuestrado primero la riqueza y segundo la narrativa, que es fundamental. Recordemos, podemos comparar fácilmente el sistema esclavista, que es la base del progreso de Occidente también, está sentado en el sistema esclavista, incluso el sistema electoral acá en Estados Unidos es la herencia del sistema esclavista, y la estructura social, de hecho, es una consecuencia de ese sistema esclavista, y la cultura también. Pero el esclavo muchas veces consideraba al amo como su benefactor, y la narrativa a través de la iglesia, a través de los medios, apoyaba todo eso. Estamos en una situación muy similar. Es decir, aunque podemos considerar elementos psicológicos o sociológicos, podríamos decir, bueno, la clase media siempre le temió más a los de abajo que a los de arriba. Entonces se deja robar por los de arriba tranquilamente, y para evitar una gran revuelta de abajo. Pero podemos inflar un globo indefinidamente, pero un día explota. Y eso son las bombas de tiempo, tanto la climática, que va a traer más problemas sociales sin duda, como las desigualdades per se, en sí mismas. Y tenemos, por otro lado, los grandes poderes financieros que concentran ese poder financiero, que es poder político al mismo tiempo, a través de los medios. ¿Y cuáles son los medios secuestrados, que siempre fueron secuestrados en el pasado? Repito, desde la prensa amarilla en el siglo XIX, después con todos los medios de televisión, radio en el siglo XX, luego el Internet, ya sabemos que se usaron para dar golpes de Estado, para destruir democracia en nombre de la libertad. Eso está absolutamente claro. Pero en este momento los medios secuestrados son, por ejemplo, las redes sociales, etc. Tenemos manifestaciones inoculadas por bots, o no, inoculadas por diseños muy claramente pensados desde esas super compañías como Twitter, Facebook, y nombramos 5 más, no mucho más que eso, que dicen somos todos muy democráticos. Sí, pero a ustedes no lo eligió nadie, señores, y ustedes deciden qué hacen con los algoritmos, y a quienes les dan una pequeña diferencia, que eso decide elecciones. Y sobre todo, como en la época de los esclavos, tranquiliza esa molestia de los de abajo para beneficio de los de arriba. Entonces estamos en una situación muy semejante. ¿Y cuál sería la solución, para ir a la última parte de tu pregunta? Bueno, para ser moderados, solo para ser moderados, tenemos que empezar. Bueno, ¿qué pasa con toda esa creación de riqueza y de productividad de la inteligencia artificial y de robot? Salario universal, señores. Para empezar, que todo el mundo tenga las necesidades básicas satisfechas. Es un tema incluso moral. No podemos pensar que haya niños muriéndose de hambre, y son millones de niños muriéndose de hambre, con el nivel de progreso que hemos hecho como humanidad a lo largo de siglos, porque todos los inventos no fueron de ningún capitalista. Perdón, señores, el capitalismo no aportó nada
en cuanto a tecnología, invenciones, ciencias, etcétera. O podemos contar muy poco. Si alguien descubre algún invento, ni siquiera Internet, ni siquiera las computadoras fueron aportadas por el capitalismo o alguna empresa privada, ni siquiera la empresa espacial de Elon Musk, que lo recibió todo hecho, igual que Bill Gates, etc. Entonces, todo ese capital que la humanidad ha creado a lo largo de los siglos debe ser redistribuido como mínimo para cubrir necesidades mínimas. Primer punto. Segundo punto, luego comenzamos a hablar de cuál es la justicia de esta obscena desigualdad, en el cual la gente tenga derecho a participar más en política, pero de verdad. Y ahí vamos al otro punto. Eliminar ese abuso obsceno que llamamos democracias vigiladas, en el cual hay gente que pone billones de dólares o miles, cientos de millones de dólares para influenciar elecciones de forma legal o de forma ilegal, igual las pone, y a eso llamamos democracia, exactamente como en el primer siglo de Estados Unidos se llamaba democracia, un sistema esclavista donde el 15% de la población, hombre, blanco y propietario, solamente podía votar, y llamábamos democracia, y todavía hoy se llama democracia eso. Bueno, en este caso la plutocracia se llama democracia. Entonces tenemos como forma moderada simplemente de poner sobre la mesa una fuerte discusión. Señores, limitemos de plano el abuso del dinero en política y en los medios. Es decir, yo no tengo problemas con los millonarios, no quiero ser millonario, pero no tengo problemas, pero señores, no pasen sobre los derechos políticos del resto, solamente porque ustedes tienen dinero y bastante más dinero. Ahora que dices esto de la democracia, lo decía él en reiteradas ocasiones, pero me lo dijo a mí cuando lo entrevisté en California. Gore Vidal me dijo, no, mire, aquí no hay más que un partido político y con dos alas, la demócrata y la republicana, y las dos alas son derechas, me dijo Gore Vidal. Chomsky lo explica de otra manera, dice, bueno, aquí cada 4 años votamos para ver si nos llevan a la misma dirección, por el carril derecho o por el carril izquierdo. Jorge, antes nada más de pasar con Fernando Buenabad, hay quienes afirman que en realidad, ya que hablabas de secuestro, hay un gobierno mundial privado disfrazado de democracia, con gerentes que van siendo colocados tanto de derecha como de izquierda en diferentes partes del mundo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa aseveración? Sí, no sé si está perfectamente planificado como una secta, pero de hecho lo es. Es decir, existe, tanto que se demoniza a los trabajadores y a los gremios, existe un super gremio de millonarios que cuando se les ocurre hacen huelga de capitales y quiebran los países que quieran. Entonces están permanentemente presionando a gobiernos de forma directa o indirecta, de forma consciente o inconsciente. Es decir, hay una narrativa que se espera como normal de no te metas con este tipo de cosas, y hay una forma esperada de hacer las cosas. Y claro, ellos tienen el poder de presionar y de secuestrar como quieran. Si tienen el dinero, tienen los medios y tienen la estructura, y además tienen toda la cultura de millones y millones de personas, como en la época de los esclavos, que mejor no nos metemos porque por lo menos tenemos una pócima una vez al día. Y si le damos... escuchamos demasiado a los críticos, demonizados como siempre, podemos perder la pócima. Entonces mejor dejemos las cosas como están. Entonces eso claro, que es un gobierno global de alguna forma o de la otra. Claro. Fernando Buenabad, y hacía yo esa pregunta, Fernando, en el contexto también, tú recordarás ¿cómo se llamaba el Trans-Pacific Partnership? La propuesta esta que encabezaban Barack Obama y que no quiso Trump, de un acuerdo transpacífico, fue negociado en secreto, era un caballo de Troya donde a fin de cuentas se sometía al concepto de Estado-nación y podrían ser demandados. Si el Estado-nación dejaba, por ejemplo, de producir o de difundir un determinado cigarrillo, podría ser demandado y en tribunales internacionales. Entonces, ¿cuál democracia, no? Es lo que hizo Philip Morris con Uruguay. Lo demandó. Exactamente lo que hizo Philip Morris con Uruguay, Jorge, sí. Fernando Buenabad, entonces en esa línea y en cuanto a la alternativa, porque ahora decimos, bueno, vámonos por el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? ¿O cuál es la alternativa a este neoliberalismo? Yo la podría un poquito arraigar en una actitud, y no digo que yo tenga esa actitud, pero decía San Francisco de Asís, yo necesito pocas cosas
y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Se me hace el hombre libre, ejemplo. Pero el sistema nos dice, no, tú necesitas muchas, güey, muchas cosas. Y las muchas cosas que necesitas, las necesitas mucho. Esclavízate. Por eso en Estados Unidos hace mucho tiempo hubo alguien que dijo, vamos a cambiar el tema de resolver necesidades de los estadounidenses para de satisfacer necesidades para que satisfagan deseos. Y ahí vino toda la propaganda, Edward Bernays, y lo extendieron a todo el mundo, mi querido Fernando Buenabad. Oye, Rubén, este encuentro se está convirtiendo en una injusticia tremenda, porque has puesto sobre la mesa 60 temas, y qué desesperación. Híjole, perdón, pero tú escoge y que la gente vaya haciendo una depuración. Decía un amigo mío, tenemos un océano anchuroso de temas con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Entonces, yo quisiera al menos proponerte que esto no termina acá, que tiene que repetirse esta discusión porque hay tantas cosas para profundizar. Me parece que todo el mundo. Pero yo quisiera tomar una o dos de estas reflexiones o de estos temas, a ver si logro por lo menos dejar en claro que primero, no es suficiente inventar definiciones únicas y para siempre. Lo que alguna vez significó el proyecto comunista que Marx pensó en el manifiesto, ha tenido desde luego una evolución, porque la realidad misma se ha movido, porque ha cambiado las condiciones fundamentales de la historia de la humanidad, aunque hay constantes que permanecen, por ejemplo, los modelos de explotación. Por ejemplo, sigue teniendo validez el enunciado leninista de estamos en una fase imperialista, que es la fase superior del capitalismo, donde se registran todas las canalladas que te puedas imaginar de los conglomerados financieros y de las mafias que se adueñaron del poder económico del mundo, principalmente. Entonces, por eso sí creo que es necesario caracterizar que estamos bajo una guerra híbrida a nivel mundial controlada por 3 grandes ejércitos. El ejército militar, que hoy está siendo el gran vencedor en todo el planeta. No dejemos de lado un día hacer el recuento de cuánto se está gastando en el mundo en materia de inversión militar para el escenario que se está reconfigurando de la OTAN. Luego, que es indispensable ver que hay, acompañando esto dentro de otra de las formas de esta guerra, la reorganización de los sistemas financieros mundiales, que hoy siguen teniendo ganancias extraordinarias, a pesar de que pintan una crisis en la que dicen ellos no están ganando lo que quisieran. Y podríamos entrar a los números. Y la otra es, por supuesto, la guerra mediática, ¿no? Que está teniendo también un proceso muy acelerado de concentración para justamente la consolidación del discurso único, del relato único, ¿no? Entonces, la combinación de estos factores está teniendo hoy expresiones muy concretas. Por ejemplo, la OTAN ya anuncia concretamente que los siguientes escenarios de la guerra van a ser las cabezas de las personas, que la guerra tiene que librarse en el cerebro de la gente y que hay que desplegar todo un instrumental. Han publicado libros, han publicado declaraciones la OTAN sobre este proyecto que es tan cínico como las cifras que se publican sobre la inversión armamentística a nivel planetario y cuáles son las nuevas, escucha la monstruosidad, las nuevas metas de crecimiento y desarrollo financiero para la industria bélica planetaria. De modo que sí. En medio de esto, ¿hacia dónde ir? Entonces decía yo al principio, no aceptar la idea de que anteponemos una definición como si esto fuese un dogma que ya tiene preestablecidas los criterios y las fórmulas, y veamos cómo ha habido una inteligencia social y popular a lo largo de la historia que se las ha ingeniado para organizar resistencia, lucha y victorias, que las hay y muchas. Todavía no tenemos el mapa de las grandes victorias semióticas de nuestros pueblos, todavía no tenemos ni siquiera un mapa de las subjetividades mundiales para saber cómo, a pesar de estar tapizados por iglesias en todo el mundo, bueno, no me voy a detener demasiado en eso, pero esta caracterización de los mapas de la subjetividad y de las grandes importantes luchas de la transformación del estado de la conciencia de los pueblos nos arrojan, por ejemplo, modelos interesantísimos como el cubano, desde luego. Hay que usar ese como el modelo único para todo. No tendría sentido. Yo creo que ni los cubanos quisieran hacer eso, porque hay allá adentro también una serie de propuestas, digamos, superadoras que son extraordinariamente interesantes. Pero lo mismo tendríamos que decir
de lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, y de lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Hace unas cuantas horas estuvo en Argentina Evo Morales diciendo, lo primero que hice fue nacionalizar los recursos naturales. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Hacia eso, hacia despojar, es decir, hacia luchar contra la concentración monopólica de los recursos naturales para no aceptar obscenidades como esta. En Argentina, que hay ahora una crisis inflacionaria espantosa, este país que produce tantísimos alimentos, están en manos todos los alimentos que produce Argentina de 3 o 4 dueños. La riqueza de los mares están en manos de 3 o 4. En el informe McBride, Rubén, del año 1980, se advertía, los que hicieron el primer estudio sobre los problemas de la comunicación en el mundo, advertían, hay un proceso acelerado de concentración monopólica que está golpeando directamente a las democracias. Ya se decía en ese documento. Entonces se escandalizaban porque los dueños de los medios en el mundo eran como 600 personas. Hoy son 9 tipos los que controlan eso. Entonces, esta circunstancia tiene que ser una condición del acuerdo político mundial en el cual, digamos, vamos contra la concentración de los recursos naturales y de las economías en unas pocas manos. Pero no es suficiente, porque, ojo con esa ecuación que mencionaste, Rubén, de que sacando la plata del bolsillo, con eso se amansan y se apaciguan las protestas, yo no le creo, porque de todas maneras hay pueblos que por abajo están cobrando conciencia de movilización, de intervención y de empoderamiento, y eso existe también en medio de esta crisis. Y por último, cierro con esto, es que yo pienso que junto con el proceso de despropializar, de expropiar, de modificar las condiciones objetivas del control económico del mundo, es decir, la democratización de la economía, la transparencia y la cristalización del manejo del dinero en la publicidad, en la política, en todo, con un proceso de transparencia en términos de cómo se produce el imaginario colectivo, con un proceso de transformación en el que discuta cómo se construye el sentido común, es decir, con un proceso profundo de análisis e intervención sobre la disputa por el sentido, nosotros tendríamos una herramienta poderosísima para dar esta batalla en esta etapa. Y creo que ahí venimos con atrasos muy grandes. Rubén, en América Latina, fíjate la concentración monopólica, ¿hasta dónde llega? Existen 1000 facultades de comunicación, más o menos, de las cuales un porcentaje del 70 y para arriba son propiedad privada, son universidades privadas. El 80 o 90% de la producción teórica que se consume dentro de esas universidades se produce en las escuelas norteamericanas, en algunos casos en las escuelas europeas. Si ese es el panorama y no tenemos nosotros la suficiencia en la producción teórica que necesitamos y que la tenemos, porque hay baluartes extraordinarios en América Latina, por lo menos a este respecto, que podrían estar generando ya una corriente muy importante de producción para cambiar el pensamiento que tenemos en materia de comunicación. Por ejemplo, para hablar solamente de un específico caso de la concentración monopólica más brutal que tenemos. Bueno, yo creo que en eso está una estrategia para lo que tú preguntas, ¿hacia dónde vamos? Deberíamos ir hacia allá, creo yo. Ahora, ¿cómo se llama eso? Si se trata tú mencionaste a Juan Domingo Perón. Bueno, Perón decía, una de las cosas que hay que lograr es la comunidad organizada, ¿no? Bueno, justamente lo que no hemos hecho, ¿no? Organizar a la comunidad, pero ¿para qué? Para que se reapropie de todo aquello que debe ser propiedad comunitaria. Entonces, yo ya estoy hablando como comunista, ¿no? Si seguimos por ahí. Ahora, no quiero ponerle ese nombre, no se lo quiero poner primero a lo que tendría que ser el resultado de un conjunto de definiciones económicas e intelectuales y culturales, que son las que construyen ese modelo. Y por cierto, no lo vamos a construir nosotros en la mesa, tiene que ser producto de un consenso, de un escrutinio colectivo abierto, masivo y universal, ¿no? No, pero el consenso es antidemocrático. No puede haber consenso. Entonces ya no es democracia. Si hay consenso, que todo el mundo piense igual, donde todo el mundo piensa igual, pues ya... No es lo mismo, no es lo mismo estar de acuerdo, no es lo mismo estar de acuerdo en algunas cosas que pensar igual. Eso ni siquiera existe, no existe en tu casa, no existe en la mía, no existe entre amigos, ni entre parejas, ni entre... Es una entelequia, es una formulación. Tal vez es mejor utilizar la palabra pactos, ¿no? Negociación, pactos. Ok, yo cedo, tú cedes, pero consenso de que todos pensamos igual. Por eso Chomsky habla de manufacturar el consenso. Es manufacturar la opinión pública en lugar de las opiniones públicas.
Sí, pero discutamos también el diccionario, ¿no? Un buen día de estos también democraticemos el diccionario, en el sentido de bueno. porque el consenso significa un largo proceso de debate, disputa y de acuerdo. Y generalmente en los debates, en las discusiones incluso nacionales, uno llega a hacer acuerdos para 3 o 4 puntos más o menos concretos en los que camina de la mano de otros. Y después sigue habiendo discusión. Entonces, yo creo que ahí incluso este razonamiento semántico nos hace mucha falta, porque así se han puesto sellos que obturan, ¿no? Que cierran el paso a muchas metodologías y acciones, ¿no? Déjame pasar con Aníbal antes de que después vayamos a una pausa, pero tómate tu tiempo. Aníbal, de lo que estamos discutiendo, ¿qué opinas? Bueno, yo haciendo una comparativa, ¿no?, sobre el socialismo del siglo XXI que habías comentado ahí, Rubén, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en América Latina, pero ahora soy ¿no?, natural, por decirlo así, de Europa, ¿no? Y yo creo que el concepto de socialismo del siglo XXI, cuando fui a América Latina aprendí muchísimo sobre ese concepto de integración regional, ese concepto antiimperialista, ese concepto de unificación de pueblos. No hay que olvidar que Europa, mientras que desde la caída del muro de Berlín, aquí se estaba dando, como bien comentabas, entre el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, pasaba exactamente lo mismo en Europa, ¿no? Que nos vendían ese proyecto Unión Europea entre un partido socialista y un partido que se llama muchas veces Partido Popular, que es la derecha, donde además estaban perdiendo muchos derechos básicos que se veían aquí. No olvidemos, yo creo que aquí es donde es lo universal del socialismo, que es educación, que es salud, ¿no?, que es alimentación, ¿no?, que es el tema de soberanía energética. Son principios que tienen que estar en cualquier modelo a nivel internacional, porque si no estamos violando los derechos humanos y no estamos diciendo que son derechos universales. Pues aquí se estaban haciendo diferentes austeridades. No olvidemos la crisis española, la crisis de Italia, la crisis en Grecia, la crisis en Portugal, sobre todo lo que llamaban PIGS, ¿no?, los países cerdos en inglés, que le llamaban, que era del sur. Esa Europa que estaba perdiendo mucho en derechos sociales, y hablar del concepto socialismo de manera tradicional era algo pues marginal, ¿no?, porque parecía que olía a tema soviético y a tema de muro de Berlín. Pero a diferencia de esta decadencia en Europa, que estamos viendo incluso cómo se está dando el crecimiento de la ultraderecha en Francia, Holanda, en España mismo Vox, Chega en Portugal, en diferentes países, que creo que a excepción de Irlanda todos tienen representación la extrema derecha en toda Europa. Vemos que en América Latina se estaba dando justamente en ese momento lo contrario, el decir no al ALCA, en el 2005, como se dijo, crecimiento, ¿no?, de los gobiernos progresistas de izquierdas, Mercosur, UNASUR, el proyecto de CELAC, el proyecto de UNASUR, diferentes proyectos de integración regional. Y ahí es donde estaba el debate, y veías, mientras Europa iba para atrás en debates políticos, en debates dentro de la clase obrera, la clase trabajadora, en temas, ¿no?, de momentos sociales, en general, generalizando, en América Latina se estaba creando pues una visión. ¿Cuál era la visión clara? La visión clara era lo histórico de los recursos, ¿no? Como decía Galeano, las venas abiertas de América Latina, al ver toda esa expropiación que había habido tanto por España como por Estados Unidos, como por Europa en general, y dónde ese concepto se tenía que crear, con cada país su realidad. Ecuador es Ecuador, Argentina, México, Cuba con su modelo, con Venezuela, cada uno con lo suyo, pero con unos principios básicos. La salud ni siquiera está recogida al 100% en Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que nos normalizan que si una persona no tiene salud es por un fracaso individual, mientras que en Europa fue un derecho básico, universal de todo el mundo el tener derecho a la salud pública, el tema de alimentación, el tema del poder escolarizarse, el tema de poder ir a la universidad de calidad y gratuita, que las clases populares tengan esa posibilidad. Pues justamente se estaba perdiendo y se está perdiendo con ese modelo de ese capitalismo que nos están diciendo el club de Bilderberg, ¿no?, y esas instituciones, que debemos reinventar el capitalismo, pero claro, eso es la estrategia ideológica que nos están diciendo, se tiene que reinventar para sus intereses. No nos van a decir de reinventar y que ellos cedan, no, para ellos no hay, siempre nos hablan incluso ellos el concepto de utopía, que es posible otro mundo. Entonces ahí hay un aparato cultural, de guerra ideológica, que ellos mismos están siendo críticos, pero nos están diciendo que ellos pueden tener la solución, cuando eso es totalmente una falacia. Yo lo que creo, siempre digo que el norte puede aprender mucho del sur,
Y eso parte que tenemos que romper con un eurocentrismo. Posiblemente estemos en un modelo de que ahora el socialismo tiene una visión regional, internacional. ¿Por qué? Porque sabemos que los poderes fácticos, el imperio, van a intentar eliminar en todo momento cualquier intento de alternativa. Lo hemos visto el bloqueo a Cuba, lo hemos visto el tema de Venezuela, hemos visto que todos los intentos de golpe de Estado, no olvidemos los nuevos golpes de Estado que ha habido en América Latina, o incluso la otanización que ha habido mucho más con la entrada de Finlandia y Suecia en Europa, y el intento sobre todo de generar ese conflicto en Europa para evitar perder la hegemonía imperial de Estados Unidos. Creo que es interesante en toda esa visión geopolítica, sobre todo el ver, ¿no?, que el norte aprender del sur es muy importante, y eso a veces existe un eurocentrismo, un incluso concepto racista, concepto xenófobo, concepto, ¿no?, de chauvinismo del norte, y yo con los años que estuve en América Latina sí aprendí muchos de ahí. Por lo tanto, entiendo las particularidades de cada zona del mundo, al igual que Asia, al igual que África, tienen sus particularidades, pero el tema es compartir. Pero hoy en día mucha gente de izquierda del norte se piensa que tienen la solución del sur, y eso se acaba reproduciendo. Es una colonización que sigue existiendo, donde salen partidos de izquierdas en Europa, donde van a intentar a dar aquí los remedios en el sur, cuando creo que justamente pasa mucho al revés. Yo he visto tejidos sociales y proyectos como el de Bolivia, ¿no?, en el tema de la nacionalización, donde en Europa era imposible hablar de nacionalización, y en Europa llegó Evo Morales en el 2006 y dijo hidrocarburos nacionalizados, y el crecimiento del PIB y de las condiciones del pueblo boliviano que pude compartir durante estar allí 3 años, se veía, mientras que aquí en Europa hablar de eso era hablar de socialismo, o era hablar de que ni siquiera ni el Partido Socialista Español ni nada se podía hablar. Justamente lo contrario, estamos hablando en el modelo de privatización, y creo que eso es importante en las clases populares, aprender del sur, ¿no?, con cada realidad de cada país, pero eso lo que nos están haciendo en este aparato, y no para alargarme mucho más, ideológico, comunicativo, es decir que, bueno, el norte tenemos una superioridad sobre el sur y no podemos aprender. Por lo tanto, hay que romper con eso, el estigma, el estereotipo, el eurocentrismo, y vuelvo a decir, yo creo que, y yo a nivel personal además, el sur ha enseñado muchísimo y podemos aprender sin olvidar la particularidad de cada país y de cada zona. Aníbal, Jorge, Fernando, antes de ir a una pausa, nada más les cuento una anécdota a propósito de esto de los partidos. Alguna vez estaba yo caminando por ahí por la Puerta del Sol en España, y me dijo un señor ahí platicando, dice, ya fue a conocer donde se fundó el Partido Socialista Obrero Español. Y dije, no, está aquí cerca, vamos. Entonces me llevó un señor mayor, me llevó, llegamos, aquí se fundó el Partido Socialista Obrero Español, es una taberna. Me invitó una caña y una cosa ahí de no sé qué, de bacalao, no me acuerdo cómo se llama. Lo fundó aquel Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias, el histórico. Y en la conversación me dice, pero ¿sabe qué? El Partido Socialista Obrero Español hoy ni es socialista, ni es obrero, y ya ni parece español. Bueno, si me permiten, voy a una pausa y regreso con mis 3 invitados, con Jorge, Fernando y Aníbal, hablando de un tema que me parece apasionante. Regresamos en Contexto. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Presentamos el conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno. Encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada.
la historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Continuamos en Contexto. Estimados amigos, estamos de regreso aquí en Contexto, en La Octava. ¿Recuerdan aquella frase que dice: el castigo para aquellos que no se interesan en política es que serán gobernados por aquellos que sí se interesan? ¿Qué ocurrió en este país que logra su independencia en 1948? Sri Lanka. Y pasan muchísimos años y resulta que la gente hastiada va y toma el palacio presidencial, al grado de que el presidente del país y el primer ministro tuvieron que renunciar, y por lo menos el presidente del primer ministro, no me queda claro qué ocurrió, pero tuvo que salir, huyó en un avión militar de Sri Lanka. ¿Será que el cobarde vive hasta que el valiente vive hasta que el cobarde quiere? ¿Cómo va aquella frase? En fin, pues estamos aquí de regreso, me quedan como unos 14 minutos y me gustaría cederle la palabra a cada uno de ustedes para que mis preguntas no les roben tiempo y cada quien quiera darle el entorno y la conclusión de lo que hemos estado hablando, que evidentemente es muy complejo, como ya apuntaba Fernando Buenabad. Voy con Jorge primero. Jorge McFood, escritor y profesor de estudios internacionales en Jacksonville University de la Florida. ¿No te comen vivo allá de repente la comunidad cubano-americana con tu manera de pensar? Sí, todos sabemos que, y más, yo he hecho muchos estudios sobre cómo se crea la opinión pública y no solamente a través de medios privados que monopolizan muchas cosas, que eso es un elemento fundamental, sino a través de las mafias, las mafias que a través de la CIA, a través de otras agencias que sobre todo actúan en el exterior y también en el interior de Estados Unidos, aunque eso es ilegal, pero la ley para la CIA no tiene ninguna importancia. Y bueno, sí, todos sabemos que hay, no todos son iguales, pero la mafia existe ahí. Y he tenido varios encontronazos, pero por el momento no tengo ningún cáncer ni nada por el estilo, supongo. Sí. Bueno, entonces, tu conclusión, aunque ahorita con lo que dijiste les quiero recordar a la audiencia, y yo creo que eso no ha desaparecido. Ahí pueden buscar para que luego no digan, porque la operación Mockingbird, que es el nombre de este pájaro, el ruiseñor, no, es más bien el colibrí, ¿no? Mockingbird. Sí, es el sontle. En náhuatl. Exactamente. Entonces, el Mockingbird, la operación de la CIA les pasaba hasta los artículos a los periodistas famosos. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, eso de manufacturar y todo, bueno, que dicen, no, es que en Estados Unidos la libertad, la CIA misma, y yo sinceramente creo que sigue ocurriendo. Después de haber trabajado en las entrañas de canales de televisión allá, creo que sigue ocurriendo. Jorge, adelante. Sí, ¿Y tu conclusión? Sí, varios capítulos en el último libro, La Frontera Salvaje, sobre Mockingbird Operation y todos los artículos plantados que la gente, incluso hoy, para hacerlo muy súper breve, hoy siguen repitiendo cápsulas semánticas que la escribieron en Virginia o la escribían en Miami manipulando la prensa, y esos son los campeones de la libertad y del libre mercado y contra el intervencionismo del Estado, pero es muy fácil hacer negocio cuando se tiene un super Estado que además tiene billones de dólares de presupuesto. Tendríamos muchísimo para hablar en ese aspecto, pero también está conectado con lo mismo, porque aparte del sector privado está el sector gubernamental trabajando oculto. Y todavía es cierto, en Estados Unidos todavía quedan espacios de disidencia, hay bastante gente que es disidente y los progresos que se han hecho acá en Estados Unidos no han sido por ninguna guerra. Yo muchas veces le digo, ¿qué libertad y qué seguridad y libertad aportó la guerra de Vietnam? Al contrario, y en Estados Unidos hay más libertad o un poco más de libertad en algunos aspectos que antes. Eso ha sido por los demonizados monstruos según la época, con Martin Luther King y muchos otros, Malcolm X, etc. Aquellos que realmente resistieron. Es decir, la resistencia produjo un progreso y siempre ha sido así a lo largo de la historia. La resistencia es creativa. No es una falsa dicotomía de decir, bueno, pero la crítica, ¿qué es lo positivo que proponen? Primero, resistir el poder, que el poder siempre va a intentar expandirse y mantenerse,
contra el otro factor humano, que es la búsqueda de justicia. Entonces la resistencia ya de entrada es creativa y es necesaria. Ahora, en el aspecto de Fernando hablaba de la necesidad de unión y de pensamiento más coordinado, etc. América Latina se formó en fraccionamiento, pero eso fue una conveniencia imperialista, tanto el Imperio Británico como Estados Unidos y de otras partes, la fraccionar. Hoy en día el fraccionamiento y el hiperfraccionamiento del individuo también es una estrategia. Entonces es muy difícil, a veces no imposible, porque también hay un trabajo de conciencia y un trabajo estructural. Es muy difícil cuando esa estructura está totalmente dominada por una microminoría, tanto económica como los medios. Entonces necesitamos medios, necesitamos formas de comunicar nuestro pensamiento, que no necesariamente es el mejor, seguramente que nos estamos equivocando y nos vamos a seguir equivocando, pero hay un pensamiento único todavía con ciertas disidencias y necesitamos medios. Y los medios, ustedes ven en América Latina, en Europa, muchas veces se dice en Estados Unidos que los medios son de izquierda. Es una máscara, absolutamente. Todos los medios son conservadores. Son conservadores. En América Latina, incluso en gobiernos de izquierda, que hemos visto en Uruguay y Argentina, los medios de izquierda son minoría y muy débiles. Los medios de la derecha son muy fuertes. Y el Mercurio en Chile, por ejemplo, que fue uno de los participantes en el golpe de Estado contra Salvador Allende, recibía millones de dólares también de la CIA directamente, y otros recibían y no lo sabían. Es decir, que qué casualidad que una ideología siempre está económicamente arriba. Por los empresarios, los que pagan las grandes advertisement o publicidad, mantienen esos medios porque les conviene, pero además también hay una canalización de millones de dólares de forma secreta y sucia, que habla bien de unos escritores y hunden a otros porque no les conviene. Eso está, tú hablabas de Mockingbird Operación Mockingbird, esa era una de las estrategias, promocionar reviews o reseñas positivas a escritores mediocres y hundir a aquellos que no estaban a favor, claro. Pero lo que pasa es que el boom, por ejemplo, en América Latina, se encontraron de que cada vez que la gente leía más sobre la historia de América Latina, era más antiimperialista. Entonces, casi todos los intelectuales eran de izquierda. ¿Y por qué? No es que tenían el cerebro lavado, como algunos dicen de la derecha, es porque la realidad era de derecha. Y todos los intelectuales, generalmente desde el Renacimiento, se han puesto del lado opuesto. Entonces, cada vez que vemos grupos de pensadores, de intelectuales que se dedican a la cultura, que no están conectados a intereses económicos y siempre dominando un determinado sector ideológico, ¿por qué es? Hay que mirar para el otro lado, porque ahí vas a ver dónde está el poder económico, financiero, político y de todo tipo. Bueno, entonces ahí tenemos el segundo punto, que es el estructural. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay que comenzar a aprobar leyes para regular y limitar ese poder obsceno que tienen las grandes corporaciones. Y en Estados Unidos son anónimas incluso. Absolutamente. Y ahora que hablabas de resistencia, vino a mi mente cuando lo mencionaste un pequeño acto de resistencia que fue gigante, porque catalizó en los Estados Unidos el movimiento de la lucha por los derechos civiles. Rosa Parks, que estaba cansada y no se quiso levantar de aquel famoso camión. Y un acto así, que pareciera intrascendente, de resistencia en Rosa Parks, que generó todo el escándalo que vino y todo hasta desembocar con el presidente Johnson, que termina firmando, claro, de manera muy presionada, pero los derechos civiles en los Estados Unidos. Mi querido Fernando Buenabad, en Argentina, tu conclusión, nos quedan para ti como 4 minutos y otros 4 para Aníbal. Bueno, yo hago una propuesta concreta de un acto de resistencia. Mira, está claro que una de nuestras más grandes debilidades hoy por hoy es la debilidad en materia de comunicación. Ya decía Simón Bolívar, por el engaño nos han derrotado más que por la fuerza, ¿no? Y guardadas todas las proporciones, eso sigue ocurriendo. Nosotros hemos hecho un pequeñito estudio en el Instituto de Cultura y Comunicación que yo dirijo, de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina, y hemos estado estudiando los programas, digamos, los idearios políticos de casi todos los partidos de América Latina. Hemos visto de los partidos comunistas, de los socialistas, de los partidos de la derecha incluso. Hemos reconocido las cartas, digamos, declaración de intenciones de muchos movimientos sociales en la región. Tenemos la casi totalidad, pues,
de quienes han escrito un documento de ideario, ¿no? Un programa de acción, un programa de principios. Hemos ido haciendo esta colección. ¿Para qué? Para buscar en qué lugar aparece la preocupación por la comunicación. ¿Dónde aparece la preocupación por los problemas de la comunicación, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, ¿no? Y resulta que el paisaje es desolador. Quiero decirles a ustedes que no aparece como prioridad del debate político ni de la constitución organizativa de las fuerzas políticas en la región, no aparece el tema de la comunicación como un tema central. Y creo que eso ya es un escándalo. Entonces, yo lo que estoy queriendo proponer como acción es que hagamos lo imposible por poner el tema de la comunicación como parte de la agenda del debate continental. Porque es verdad, y por comunicación hablo, desde luego, por toda la problemática completa, ¿no? Desde, por supuesto, nuestra propia desorganización. Es totalmente cierto que somos un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales, pero un archipiélago inconexo, que no somos capaces todavía de conectar los unos con los otros para ver cómo ayudarnos en términos de una estrategia de construcción de mensaje. No logramos convertir la queja local en clamor colectivo continental cuando hay tantísimos temas al respecto. Entonces, mi propuesta concreta es que hagamos lo imposible, compañeros, de reflexionar este vacío que implica una debilidad política, pero también que implica una interrogación profunda. Es decir, si a estos temas, como otros muchos, no se les ha dado la jerarquía que debe tener en la agenda de las urgencias políticas de este momento, yo creo que lo que estamos haciendo es regalar un espacio amplísimo y corriendo muchos riesgos al respecto. Nos urge la formación de corrientes teóricas y metodológicas para la emancipación comunicacional en América Latina. Nos urge abrir escuelas, espacios, talleres, intervenciones comunitarias de base. Nos urge, pues, un montón de cosas para poder crear una gran corriente de pensamiento emancipatorio en materia de comunicación. Hay mucha gente talentosa, hay muchas fuerzas, insisto, es un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales muy creativas, muy emancipadoras, pero inconexas. Y luego nos está faltando asegurarnos de que nuestro relato está a la altura de la historia que se está viviendo. Porque debemos decir que incluso compañeros nuestros, compañeros que uno considera de pensamiento progresista, de izquierda, comunista, socialista, etcétera, de pronto cuando uno conversa, sacan de su cabeza profunda la ecuación de Shannon para la comunicación. Y uno dice, compadre, estás hablando con un vocabulario teórico y metodológico de la Edad Media para discutir la complejidad comunicacional de los algoritmos de nuestro tiempo. No estamos haciendo producción teórica en tiempo real para discutir una guerra que en tiempo real está produciendo estragos gravísimos, en términos de lavado de cerebros, en términos de sometimiento de conciencias, pero también en términos de la obturación de posibilidades organizativas para encontrarle salida a esto. Entonces, a mi entender, esto es un tema no es el único, no quiero hacer de esto un dogmatismo de la comunicación, ni un fanatismo nuevo, ni quiero fundar una iglesia nueva. Lo que estoy tratando de decir es que ante la evidencia de una investigación que deja en claro que no es este el tema o uno de los temas de la agenda urgente de nuestro tiempo, pues algo podríamos hacer, quizá una propuesta de resistencia como la que invocabas, Rubén, ahora. Gracias por el tiempo y un abrazo. Oye, nomás antes de pasar con Aníbal, te pregunto, ¿tendríamos que estar en una estrategia de guerra de guerrillas comunicacionales? Yo así de repente lo veo. De repente estoy en YouTube, me cancela el en YouTube porque saco un documento oficial de la Fundación Rockefeller, oficial, en el 2010, donde hacen una proyección a futuro. Ya cada quien que lo interprete, pero lo pueden ver, ahí está, de lo que está pasando hoy. Pasaportes sanitarios, 2010, de la Fundación Rockefeller. Cancelado tu canal de YouTube porque violaste las reglas de la comunidad. Bueno, abrí otro canal y va por aquí. ¿Y la estrategia comunicacional de guerra de guerrillas? ¿Valdría el concepto? Sí, claro. Además, hay uno que se llama guerrilla semiótica. Es toda una categoría ya en marcha. Guerrilla semiótica. Intervenir directamente en todo corpus de significación para corregir, aumentar
para quebrarle la columna vertebral al modelo de significación hegemónico y abrir en todo caso formas distintas de comprender la cosa. Después te paso, si quieres, un trabajo que hemos hecho recientemente sobre el Chavo del Ocho, que armamos una estrategia de guerrilla comunicacional frente a un modelo de violencia social tan complejo como ese, que con lo que creció una inmensa cantidad de personas en América Latina, y estamos tratando de quebrarle la estructura semiótica a eso para demostrar que a través de estos modelos y otros muchos, lo que se consigue es la subordinación, el silenciamiento y la complicidad con un ejercicio de violencia tan grave como el de ver un niño durante 30 años metido en un barril sin un solo abrazo fraternal de una comunidad que lo acompañaba. Esto me parece que son estrategias justamente semióticas para producir esto, guerrilla semiótica. Bien, ahorita me despido de Jorge y de ti formalmente. Vamos con Aníbal Garzón para su conclusión. Aníbal. Sí, como conclusión, bueno, utilizando que habíamos estado hablando un poco, un marco teórico, ¿no? Yo recomiendo, ¿no?, el libro de Stono Sanders, que es La CIA y la Guerra Fría Cultural, donde se ve claramente, ¿no?, hemos estado hablando sobre ello, la injerencia, ¿no?, no solamente aquí militar, sino a nivel cultural, ¿no?, de cómo entraron en muchísimos intelectuales que se llamaban de izquierdas en Europa, que finalmente lo que hacían era un trabajo crítico en esa Guerra Fría con el bloque del Este. ¿Qué pasó también? Que al final tuvo también su impacto en los partidos comunistas occidentales, Italia, España, Francia sobre todo, ¿no?, que rompieron con esa línea. ¿Qué vengo a decir con esto? Que es la importancia de lo comunicativo, la importancia de esa violencia cultural que viene dedicada, ¿no?, sobre todo, y a nivel mediático y a nivel de otro tipo de estrategias que están en esos poderes fácticos. Claro, el enfrentamiento es en esa guerra cultural, esa guerra comunicativa, esa guerra simbólica que es constante. Nos acaban utilizando los poderes, nacen de un lado la democracia, el concepto de democracia, el concepto de derechos humanos, ¿no?, el concepto de soberanía, que finalmente lo utiliza ahora Biden en un discurso en su viaje a Israel hablando de democracia y derechos humanos. Eso es parte, ¿no?, de esta batalla ideológica, batalla comunicativa que tenemos ahora mismo actualmente, sobre todo en relación, ¿no?, de este sistema mundo. Es una batalla constante desde las bases, pero también en aspectos universitarios, en medios de comunicación. Claro, y ahí es algo importante. No solamente se habla de la violencia física ni la violencia psíquica, sino de la violencia cultural. Yo creo que es un aspecto que tenemos que tener en cuenta en toda esta batalla. Y ahí viene el tema de la desinformación. Estamos ahora mismo en un mundo donde nos están cortando esa información. Desde el conflicto en el contexto actual, el conflicto de Ucrania, donde nos cortan medios de comunicación de Rusia que no podemos ver, por decirlo así, en Occidente. La comunicación en un código deontológico tiene que ser comparativa, tenemos que tener diferentes fuentes de información, no todo lo que decíamos el concepto de consenso, tiene que ser plural, pero nos están limitando y sin ningún problema se está aceptando esa limitación de la falta de libertad de comunicación y de expresión. Y eso es algo importante. En esta sociedad de la información, donde hay tanta información corriente al momento, incluso a veces sobreinformación, pero desde un punto de vista solamente. Yo creo que es una batalla del siglo XXI, ¿no?, que han destacado algunos intelectuales como Ignacio Ramonet en la tiranía de la comunicación. Es un trabajo trascendental. Por ejemplo, estamos hablando de algunos aspectos como lo de Sri Lanka y ni siquiera nos sale la noticia, la información, un gobierno, ¿qué tal? Pero no tenemos información clara de lo que sucede. Claro, tienes que poner a investigar. Claro, justamente 3 días antes había habido en una empresa empresarios rusos de Gazprom que habían visitado Sri Lanka. Yo pongo una hipótesis sobre la mano, ¿no? Una hipótesis. Pero tampoco se había aceptado el pacto del Fondo Monetario Internacional que se estaba creando. Claro, de repente hay movilizaciones durante 3 meses y justamente llegan el día 7 una delegación rusa y esta gente asalta una posición política, asalta al gobierno el día 10. ¿Y por qué el día 10 y no el día 6? Cuando la delegación rusa está al 7. Ahí viene el tema de la duda, la información que tenemos que sacar, todo interrelacionado en este tema de geopolítica, ¿no? Se habla de Sri Lanka, de una situación económica y de crisis que hay a nivel internacional, sobre todo a partir del COVID, pero no tenemos que olvidar nunca la geopolítica, sobre todo, que ha pasado a partir de lo de Ucrania. Estamos en un mundo multipolar, hay intereses, Occidente no quiere perder su hegemonía, tenemos Rusia, China, tenemos BRICS. ¿Qué ha pasado con Sri Lanka, que quería hacer un pacto de gas y le han dado esta situación? ¿Qué pasó con Pakistán en abril, donde se reunió el presidente de Pakistán con Putin en febrero? Creo que eso es importante, la reflexión, la duda, la interconectividad que hay, y eso lo que tenemos que llegar a esa opinión pública. Es difícil porque vuelvo a tener, yo creo que hablo más de opinión
opinión mediática que opinión pública, y esos poderes fácticos nos dicen qué pensar y cómo pensar, y es una batalla, ¿no?, de semiótica, comunicativa, como está hablando Fernando, pero creo que lo importante sobre todo es la duda, la pluralidad, el contrastar, el tener datos, el investigar, y lo estamos viendo de si ha pasado en Sri Lanka esto, es por algo que también pasó en Pakistán cuando Asia está siendo la salida de Rusia. Un poquito para hablar de así resumidamente de geopolítica, que no tenemos mucho tiempo, pero creo que es importante sobre todo en esto de la ideología dominante, ¿no?, de lo que intenta Occidente implementar, sobre todo eso, la duda. Tenemos que pensar en toda la duda y que hay una verdad que no es absoluta, una verdad con unos intereses económicos, políticos y geopolíticos que nosotros tenemos que dudar en todo momento. Muy bien, le voy a pedir a mi productor si pone en pantalla ahorita voy contigo, Jorge, si pone en pantalla el libro que acabas de recomendar. Aquí lo tienen, La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Stoner Saunders. Este es el libro, ¿verdad?, que recomiendas. Exacto, una obra maestra. Yo lo conseguí en un viaje a Cuba, 2004, una obra maestra, pero es un libro de estudio con mucha fuente de verificación, sobre todo en Guerra Fría, y sale mucho nombre de intelectual que se veía como a la izquierda, donde la CIA financió diferentes eventos y encuentros con el objetivo, ¿no?, de hacer esa batalla ideológica contra el lado soviético. Bien, Jorge, querías decir algo, pero ya adelante. Sí, es parte de Howard Hunt, que escribió sus memorias y es consistente con todas las memorias y los documentos clasificados. Rodríguez Moneval en la revista de París, diferentes Guggenheim Foundation, muchas fundaciones, la National Endowment for Democracy, que ahora que también puso plata a muchos youtubers, etc. Pero solo en 30 segundos, no quiero extenderme mucho, quería comentar lo que han dicho Aníbal y Fernando sobre el tema comunicacional. Corremos con una desventaja, porque en lo que estamos pidiendo es un pensamiento más racional y reflexivo, y en otras palabras, una vuelta quizás a lo que fue el centro de la Ilustración. Pero en este momento nos estamos moviendo de la Ilustración hacia la Edad Media. ¿Y qué significa esto? Que los conceptos globales están totalmente fuera de los medios. Los mass media o las redes sociales son de derecha, son medievales. ¿Por qué? Porque su estrategia es el fraccionamiento permanente, es decir, el discurso religioso repetido sin mucha reflexión. Entonces corremos con una gran desventaja cuando exigimos, y está bien que exijamos, un pensamiento más profundo, etcétera, pero en cuanto a lo comunicacional, lo que hoy en día importa son píldoras totalmente desconectadas de actos de fe irracionales que aglutinan millones de personas, como lo hacía determinadas sectas o determinadas iglesias en la Edad Media. Muy bien, le voy a decir a Jesús Escobar Tobar, aquí de La Octava, que por aclamación popular tenemos que hacer una segunda parte de esta mesa de reflexión. Jorge, te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo hasta Miami. Cuídate mucho por allá, que por cierto anda haciendo campaña para la presidencia. El gobernador de California anda haciendo campaña en la Florida, ¿verdad? Muy interesante. Savonarola. Fernando Buenabad, un fuerte abrazo. Te ves muy bien, muy vigoroso. Debe ser el vino tinto de Mendoza, ese que me des. y Aníbal Garzón, un fuerte abrazo también para ti hasta España. Gracias a los tres, en verdad. Es lo correcto de machote es agradecer después de que uno invita, pero yo les agradezco de corazón, la verdad, los tres aportando al debate y para la audiencia de este espacio. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Estimados amigos, pues realmente qué interesante escuchar y aprender de nuestros invitados. Tengo la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que por cierto, y dicho sea de paso, participé en la presentación de su libro en el Club Nacional de Periodistas. Se llama Lluvia de Alternativas, no tiene desperdicio. Son una colección de artículos, él cumplió 70 años de edad, 70 temas. Desde el primer artículo no tiene desperdicio. Busquen Lluvia de Alternativas, y aquí la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán. Rubén, muy buenas noches, estimada audiencia. Demos una revisión al problema de la deuda en México. Allá en 1808, en la Nueva España, la deuda sumaba 20 millones de pesos. Que 6 años después había llegado a 33 millones, pero con la independencia de México, la deuda fue suspendida y cancelada. La independencia de México fue iniciada por Hidalgo en 1810 y declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1813.
Al año siguiente, Morelos declaró: todo americano que deba cualquier cantidad a los europeos no está obligada a pagar. Consumado en 1821 el proceso de independencia, esta fue traicionada por las clases dominantes con Iturbide, Alamán y Bustamante a la cabeza, que derrotaron la Revolución Popular. Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, buscó de 1823 a 1825 como única salida empréstitos del exterior de Gran Bretaña, muy leoninos, y el colmo: en junio de 1824, el Congreso reconocía las viejas deudas contraídas por el gobierno virreinal hasta 1810. Pero muy pronto, Guadalupe Victoria suspendió el pago de la deuda en 1826 y también Vicente Guerrero, durante su presidencia, se negó a pagar intereses o amortización de la deuda. Tras un golpe de Estado contra Guerrero y su asesinato por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, reconocieron una deuda de 34 millones de pesos. Bustamante fue derrocado y Valentín Gómez Farías volvió a suspender el pago. Pero al volver al poder, Bustamante en 1839 reconocía una deuda de 50 millones. También Santana, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, reanudó el pago de la deuda en 1853 durante 2 años, pero la revolución de Ayutla lo derrocó e inició la reforma. Al triunfo de Juárez y los liberales, el erario estaba en bancarrota, por lo que el 17 de julio de 1861 el Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda. Primero estaban las necesidades de la nación. Tras vencer a los invasores europeos en 1867, Juárez se negó a reconocer las enormes deudas contraídas por Maximiliano y los conservadores. Nos cobraban 450 millones de pesos a los mexicanos, pero solo reconoció 84. Porfirio Díaz, el dictador entreguista, alcanzó una deuda de 441 millones de pesos en 1910. Al suspender la Revolución Mexicana, se suspendió el pago de la deuda en el año de 1814. Emiliano Zapata, en su exposición al pueblo mexicano y al cuerpo diplomático, manifestó que la revolución no reconocería los préstamos pedidos por el gobierno. Y también Villa, el 5 de noviembre de 1915, publicó desde Naco un manifiesto a la nación en el que propone la abolición de la deuda pública. Álvaro Obregón retrocedió y al negociar en 1923 el Tratado de Bucareli, avaló una enorme deuda externa de 1.450 millones de pesos. Pero suspendió pagos en 1923. Luego Calles contemplaba pagar 890 millones, pero en 1927 volvió a suspender los pagos. En 1930 reconoció una deuda de 2.267 millones de pesos. Sin embargo, por la gran crisis mundial que también afectó a México, suspendió pagos y hasta el cardenismo continuaron suspendidos. Tras este periodo, nos cobraban 400 millones, pero se negoció y los acreedores cedieron y quedó en solo 40 millones de dólares durante 28 años. Tomemos nota, de 1914 a 1942, México, sin recibir un solo crédito del exterior, se desarrolló y avanzó. En los siguientes 30 años de retroceso, se pasarían de menos de 100 millones de dólares a más de 3.600 en 1970, al finalizar el gobierno de Díaz Ordaz. Y con Echeverría se cuadruplicó de 3.600 millones a 19.000. Ya endeudados, en octubre de 1976 nos ató al Fondo Monetario Internacional, el que ordenó devaluar la moneda estable durante 22 años y exigió petrolizar la economía, introducir el IVA, congelar salarios, bajar el gasto público en salud y educación, eliminar subsidios de beneficio social e iniciar la apertura comercial.
Desde hacía 40 años México crecía al 6% anual y era autosuficiente en alimentos y gasolina. Tenía una mínima inflación del 2 al 5% anual. Con López Portillo se cuadruplicó una vez más y llegó a los 85,000 millones en 1982, lo que abrió puerta al neoliberalismo. México se petrolizó y comenzó a exportar 1,5 millones de barriles de petróleo diarios. A partir de 1982, el crecimiento del Producto Interno Bruto anda alrededor de un magro 2% por año. Antes de endeudarnos y petrolizarnos, crecía a un 6% en promedio. En 1994, con Salinas de Gortari, llegó a 131,000 millones de dólares. Y tomemos en cuenta que de 89 a 1994 se pagó por el servicio de la deuda más de 200,000 millones de dólares. Cedillo aumentó la deuda interna, rescató los bancos, la mayoría extranjeros, con el FOBAPROA-IPA. Por 554,000 millones de dólares se han pagado alrededor de 1 billón y todavía se deben 1.2 billones. Es decir, ha costado el doble y va a costar el cuádruple. Fox dejó una deuda pública de 1.7 billones o millones de millones, habiendo recibido por el petróleo 347,000 millones de dólares, nos siguió endeudando. Calderón dejó la deuda del sector público en 5.2 billones, habiendo recibido por el petróleo 400,000 millones de dólares, que hoy serían 8 billones de pesos. Peña Nieto la dejó en 10.5 billones, 12 ceros. Hoy debemos 13.5 billones. La deuda y los pagos crecen día a día al aumentar las tasas de interés debido a la crisis. Se suspendieron pagos en la independencia tras la reforma y en 1914 en la revolución. Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y hasta Lázaro Cárdenas suspendieron pagos, mientras que los conservadores, Bustamante, Alamán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron la deuda. Hoy que vivimos una emergencia nacional, es muy alta la cantidad que se tiene que pagar, 860,000 millones de pesos en tiempos de crisis. Es hora de suspender pagos. Demos prioridad al problema interno. Suspendamos pagos, renegociemos y logremos quitas en esta deuda externa. Rubén, es muy importante. Muy buenas noches. Ahí tienen ustedes a Pablo Moctezuma Barragán, le agradezco mucho y el tratamiento de la deuda. Es el momento de despedirnos y en esta ocasión me despido con una frase de Eduardo Galeano. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Eduardo Galeano. Estimados amigos, les invito para que me acompañen el próximo sábado, 8:30 de la noche en Contexto, aquí en La Octava. Que tengan un excelente fin de semana. En Contexto. 81.400 personas. En Contexto con Rubén Luengas.